Bienvenidos a TV UNAM, a Observatorio Cultural. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos porque tiene que ver con cuándo somos personas y cuándo somos personajes. Hoy vamos a hablar de teatro universitario. Y para ello me acompaña Juan Meliá, el director de Teatro UNAM, recién llegado a esta coordinación. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Jacqueline Ramírez, coordinadora del Festival Internacional de Teatro, que este año cumple 26 años, el FITU. Felicidades, Jacqueline. Bienvenida, gracias. Y sobre un proyecto específico que creo que vale muchísimo la pena abordar de cómo el teatro se salió del teatro, al menos aquí en el terreno universitario, que es el Carro de Comedias, que ahora también está cumpliendo años, el 20º, el 20 años. Sí. Entonces, Rebeca, bienvenida, Rebeca Bravo Jiménez, coordinadora del Carro de Comedias. Me gustaría empezar por una pregunta general, que es, ¿de qué hablamos cuando decimos teatro en el siglo XXI? Es decir, tenemos una trayectoria muy larga de pensar que el teatro es un espacio específico, con 3 espacios y un escenario, o 3 paredes y un escenario, donde hay luz, donde hay escenografía, donde hay vestuario quizá, y sobre todo donde hay una persona que hace de un personaje. Eso es lo que pensamos en general en teatro, pensamos en un tipo de actuación performática que alguien hace. ¿Eso es el teatro en el siglo XXI? Yo creo que todos tenemos, los que crecimos dentro del teatro o fuimos adoptados por el teatro, que es mi caso, en una versión diferente, ¿no? A mí lo que me parece encantador de la disciplina teatral es que para aquellos que tal vez venimos de otras disciplinas, ¿no?, puede ser absolutamente puro, 2 personas hablando frente a ti entre ellos y ser una maravilla, ¿no?, y tocarte, pero algo tan sencillo como eso puede soltarte las lágrimas, hacerte pensar en teoría, en filosofía, en construcciones, en tiempos diferentes, en épocas diferentes, en todos los problemas o cariños que se nos ocurran. Pero también el teatro tiene la posibilidad de tocar todas las disciplinas posibles, ¿no?, sean culturales, sean sociales, sean filosóficas, lo que queramos. Y eso, ¿no?, creo que nos permite ser una disciplina absolutamente viva, que es capaz de conectar el pasado, el presente y el futuro todo el tiempo. Ligado a una necesidad muy particular que el teatro tiene como bandera, que yo creo que es la realidad, ¿no?, lo que nos acontece, lo que nos hiere. Y eso hoy día lo vemos desde el teatro tradicional, con textos clásicos, pero también en el teatro documental, ¿no?, o en las artes vivas, que son como las tendencias más fuertes que hoy día están en la mesa, ¿no?, están en la escena. Y cuando hablamos de teatro, no hablamos de un espacio específico. En este caso, yo te quiero preguntar, ¿qué hace un proyecto que saque el teatro del teatro? Me refiero al edificio, y o sacar la teatralidad de ese espacio que normalmente decimos que es un teatro, que son unas butacas. ¿Y cómo es el teatro afuera del teatro? Pues sí, justo el Carro de Comedias tiene esta peculiaridad, ¿no?, de, en este carácter itinerante, tener la posibilidad de visitar distintas escuelas, plazas públicas. Hemos estado en un montón de lugares en la República Mexicana, y la principal finalidad es llevar el teatro a este acontecimiento cultural, ¿no?, a gente que tal vez no ha tenido la oportunidad de ver, ¿no?, una obra de teatro, de conocer un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Hay algunas anécdotas, ¿no?, que hemos ido juntando a lo largo de estos años, y de las que más recuerdo, por ejemplo, es la cara de los niños, o esta inquietud, ¿no?, de que al finalizar la función se acercan con los actores para tratar de tocar el instrumento, o sea, de tocarlo, es decir, sentirlo, ¿no?, de decir qué es, o sea, nos preguntan, ¿qué es esto? Es un acordeón. Entonces, también un poco es abrir este panorama. Nunca han escuchado un acordeón. Entonces, es un poco también para ellos abrirles un panorama de decir, yo puedo tocar un acordeón, ¿no?, o yo puedo tocar una jarana, yo puedo aspirar a estar ahí arriba. Entonces, es un poco también abrir el panorama de los más pequeños, y pues con los más, porque bueno, el carro tiene esta peculiaridad también. Digámosle al público qué es el carro, porque a lo mejor nosotros sabemos qué es el carro, pero ¿qué es el Carro de Comedias? El Carro de Comedias es un remolque que se convierte en escenario por mano de los actores. Los actores son quienes montan su escenografía, se presentan en ella y guardan todo otra vez. Entonces, literalmente un carrito que se desmonta, se hace un escenario. Hay actores que montan, se visten, se presentan, actúan, tocan la música, la ejecutan ahí mismo en vivo, terminando el show, guardan todo y nos vamos.
De acuerdo. Y obviamente su interés es itinerar. Sí. Llegar a donde, como lo que has dicho, no hay otra manera. O a lo mejor hay muchísimas entidades, obviamente, en donde no hay un teatro. Sí, exactamente. Hemos estado, por ejemplo, en comunidades donde vemos así a lo lejos, ¿no? El tractorcito, ¿no? Y estamos en una escuela con láminas, ¿no? O sea, es emocionante también para los actores, implica un reto también presentarse en espacios que no tienen las comodidades de su camerino, el baño, ¿no? Entonces... Es importante mencionar que el teatro de calle en nuestro país no es una disciplina, ¿no?, tan utilizada, ¿no? Y que por eso es muy valioso el carro de comedias de la UNAM. Es una obra que se produce para dar más de 120 funciones en toda su temporada, que lo pueden encontrar en el Centro Cultural Universitario los fines de semana de manera gratuita, pero después recorre el país y seguramente también otros países del mundo. Esa es una de las aspiraciones también. Pero ese contacto de más allá del escenario que se produce en una plaza, en una calle, encontrándote y trabajando con los actores, es toda una sorpresa y te queda muy marcado como espectador. Y tiene una serie de normas y de reglas y de procesos muy diferentes al teatro de sala, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente en el teatro de sala estamos muy cómodos, sentados, no hay participación. Acá no, acá el actor tiene que jugarse la vida, tiene que meterte a la obra, tiene, más allá de quien te está vendiendo algo pasando enfrente a ti o el que se para a media función, el reto es muy diferente, ¿no? Y creo que el teatro mexicano tiene una tarea todavía por cumplir dentro del teatro de calle. El carro de comedias está jugando muy bien esa lucha, esa batalla, pero que ahí tenemos todavía un vacío que tenemos que trabajar mucho más. Me acuerdo en el año de Shakespeare, que una de las programas que más resultaron interesantes para los públicos en grandes festivales eran los susurradores, que era literalmente un actor que te susurraba al oído un pequeño sonetito, ¿no? Entonces era como una actuación directa hacia ti, directa en el oído, ¿no? Entonces es sorprendente la reacción que puede tener, porque el teatro al final trabaja, Jackie, con emociones y le dice a alguien una realidad, como dices, a partir de una ficción. Y el otro público, Jacqueline, el que sí decide ir al teatro o competir en el teatro o concursar en un festival, ¿cómo funciona? Es decir, tú nos platicaste un poquito de esto que ocurre fuera del teatro, el teatro de calle, para los públicos, vamos a decir, que no han decidido o no están habituados a ir al teatro, no están en ese tema. Pero tú, en un festival como el FITU, que ahora cumple 26 años, el Festival Internacional de Teatro Universitario, a diferencia de este experimento que es sacar el teatro, es a invitar a todos al teatro. Platícanos un poquito del FITU. El FITU nació hace 26 años con la intención de poder difundir el teatro universitario, qué se hace, ¿no? Pero no solo especializado, ¿no? También los grupos de pronto en las preparatorias que tenían se reunían para tener un taller, o en las diferentes facultades de aquí de la universidad que también, ¿no? Tenían obras que montaban en sus talleres. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo les damos más visibilidad, ¿no? Entonces, nació con 5 categorías. Tenemos la categoría A de competencia, que son estudiantes de nivel bachillerato, la categoría B, que son nivel licenciatura sin especialidad en teatro, y después tenemos 3 subcategorías que son C1, estudiantes dirigidos por estudiantes, C2, estudiantes dirigidos por maestros, y C3, recién egresados no más a 3 años de escuelas profesionales de teatro. Entonces, de pronto es ver el trabajo de estos jóvenes que han descubierto el teatro, ya sea de manera profesional o pues en estas ganas de jugar, de vivir el teatro, de descubrir qué hay, ¿no? Que un día se fueron a una función de teatro y yo quiero estar ahí. Esta necesidad, cómo conectas precisamente con el teatro, y el juego es sumamente importante, ¿no? Lo ves con los estudiantes de bachillerato, lo ves con estos, te digo, de nivel licenciatura, que un estudiante de ciencias, un estudiante de economía, de pronto se para y quiere hacer teatro porque descubrió algo de él en la escena, ¿no? Entonces, este momento llegar a un camerino, gritar y decir, sí, vamos a hacer una obra, y pararse y ver que hacemos comunidad, ¿no? Como estudiantes, como universitarios, por medio del teatro, ¿no? Eso es
maravilloso, un maestro de literatura que de pronto tenía horas sin hacer nada y dijo, yo voy a hacer un taller de teatro. Y entonces vamos a participar en el FITU. Y así en la escuela, en la región más lejana de Veracruz, decidieron montar una obra, ¿no? Y vienen todos para acá. Y vienen de pronto y se organizan y entonces venden tamales para poder juntar, para poder concursar. Ese tipo de cosas que hacen que el teatro vaya más allá de lo que pensamos de la estructura convencional, ¿no? De que tenemos que tener formación para poder hacerlo, que tenemos que ir a un teatro, ¿no? O sea, también en el FITU también se rompe esa barrera un poco, ¿no? Y más allá, Jacqueline, de la competencia teatral y de la convocatoria enorme que sin duda tiene que ver con la formación, ¿no? Con la formación y educación teatral. ¿Qué otra cosa ocurre en un festival internacional como este? ¿En dónde está lo internacional? Bueno, tenemos la participación de diferentes escuelas en el concurso también. Es más, este año tenemos a una obra que vendrá a participar de Estados Unidos, del Arte International. Pero también a la par de eso hay obras que traemos de muestra para que veamos qué está haciendo el teatro en otras partes, pero sobre todo el teatro de jóvenes. ¿Qué nos quieren decir esos jóvenes, en este caso de Canadá? ¿Qué nos quiere decir un texto de un joven argentino? Eso es muy importante para nosotros, que de pronto un joven mexicano que está estudiando teatro diga, claro, yo también pienso que en este momento las nuevas tecnologías están transformando la forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, ver cuáles son nuestras similitudes, cuáles son nuestras diferencias, cómo es la formación distinta en cada país, ¿no? También cómo nuestra configuración como personas, también cómo influye en cómo hacemos nuestro teatro, ¿no? De pronto los latinos somos muy emocionales y los europeos son un poco más contenidos y eso se refleja en la escena, ¿no? Entonces también queremos que nuestros jóvenes puedan acercarse de esa forma a otra manera de ver y hacer el teatro, ¿no? Este año también tenemos la participación de una compañía muy importante con 30 años de trayectoria, es un grupo que es de Perú, Yuyashkani, ellos tienen una forma muy interesante de trabajar, queremos que también los jóvenes se acerquen a ver cómo los grupos teatrales sí pueden tener mucha vida, ¿no? O sea, cómo si nos organizamos sin necesariamente pensar en que tenemos que tener apoyos del Estado, podemos sobrevivir, ¿no? Podemos crear un colectivo y hacer que eso funcione y que le hable a la gente, no solo la gente de teatro, ¿no? Claro. Entonces, es un grupo que de pronto puede salir a las calles y decir, nuestra política está así, gente, aquí estamos, a nosotros también nos interesa, esta es nuestra trinchera y ayudamos, ¿no? O sea que este festival es en realidad un aparador para hacer, por una parte, la convocatoria y la muestra de lo que ocurre en el teatro universitario, no solo en la UNAM, sino en las universidades, y por otro, un aparador que nos permite mirar allá, más allá de la universidad, lo que pasa en otros teatros juveniles. No te vayas, ahorita vamos a regresar con ese tema, y estamos hablando de teatro universitario, volvemos después de una pausa brevísima. Estamos de regreso aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando de teatro universitario. Estábamos platicando con Jacqueline sobre el FITU y lo que hace particular, y con Rebeca sobre el carro de comedias. Y Juan, yo te quiero hacer una pregunta. Este Festival Internacional de Teatro Universitario, específicamente de la UNAM, dice algo. O sea, todo festival programa algo porque quiere decir algo. ¿Cuál es el discurso del FITU? ¿Y qué es lo que quiere hacer este festival en relación a lo que se llama teatro universitario? ¿Qué le da la particularidad a este festival? Sí, como bien dices, cada festival teatral o de danza, de música, busca objetivos particulares, ¿no? El FITU, al estar dentro de un ámbito universitario y ser su temática en específico, un proceso de competencia de obras que han nacido dentro de un ámbito académico, ¿no? Lo que busca, en primer lugar, diría yo, también es construir una generación, ¿no? Porque los que participan, los directores, los actores que participan, todos ellos están en un rango de edad parecido.
y eso les permite ver cuáles son las preocupaciones de dicha generación, con qué hacen ellos clic de su obra, pero también de lo que van a ver compitiendo, y eso creo que a la larga los decide a o ser fanáticos, a ser público del teatro, o querer ser constructores, hacedores de lo teatral. Esa parte es indispensable y este festival tiene eso. Es muy diferente, por ejemplo, un Festival Internacional Cervantino o el Festival de la Joven Dramaturgia de Querétaro. Todos ellos tienen razones diferentes. Aquí el proceso de encuentro entre los que participan es muy importante. Por eso el festival integra talleres de especialización, integra conferencias de especialistas muy vinculadas, por ejemplo, en este caso, junto con Cátedra Berman, se vuelve a tener a Jorge Dubati, junto con Luz Emilia Aguilar Sincer, para pensar en el espectador. Eso es algo absolutamente fundamental para los hacedores de teatro. Seas actor, seas director, seas dramaturgo, pensar en el que tienes enfrente, en aquel que te va a escuchar, que te va a ver, es indispensable. Pero es tan importante que esté dentro de este festival, que parecería que solo es presentar obras para ganar, no es solo eso. Es construir este puente entre ellos en todos sentidos de lo que es el amplio mundo de lo que es la disciplina teatral. En este espacio hemos tenido muchísimas visitas de mucha gente en artes. Y hay algunas artes, por ejemplo, pienso en un museo, a veces tienes un mediador que te facilita entender y es un puente entre la obra y tú, o hay una pequeña cédula que te dice, bueno, Kandinsky tal, o cosas de arte contemporáneo que no sabemos cómo mirarlas. En el teatro no hay esto. En el teatro hay un pequeño programa que a lo mejor me dice alguna información sobre la obra o sobre el contexto no sé, del dramaturgo, pero ¿en dónde está lo que hace directo el espectador y el actor? ¿En dónde está? ¿Hay alguna posibilidad de mediación? ¿O cómo, pensando un poco en Dubati y en Luz Emilia Aguilar, ¿cómo hay o no mediación en el teatro, y cómo el teatro, cuando tú llegas con el carro de comedias a un lugar donde nunca ha habido un espectáculo teatral, cómo no asustas, cómo invitas, cómo sabes qué le pasó al público? Pues justo me parece que es también un reto, ¿no? Esto de, o sea, para los actores resulta a veces complicado enganchar a la gente, porque justo si estamos en una plaza pública con el que vende merengues, con las campanas de la iglesia, con la gente de pronto, o sea, si va del mercado a su casa, nos compramos un merengue. Nos compraríamos. Un merengue. Yo, por supuesto. Entonces, si va la gente, no sé, de la escuela a la casa y el niño no puede quedarse, ¿no? Porque tiene que llegar a hacer la tarea o lo que sea, es ahí donde, pues claro, los actores tienen que hacer uso de todo lo que han ido, ¿no?, aprendiendo. Y también es parte de el carro les representa también este aprendizaje de cómo atrapar al público. O sea, no es sencillo dar funciones al aire libre, o digamos que en este concepto de teatro de calle no es sencillo, ni para ellos ni para nosotros, ¿no?, que estamos atrás de pronto viendo, ha pasado que nos roban cosas, ¿no? Entonces hay que estar atentos a todo. Y de pronto la gente sí encuentra un clic, ¿no?, algo que le llama la atención y se queda, puede quedarse toda la función. ¿Y qué le hace quedarse? Le hace quedarse... O sea, yo me imagino Campeche, una localidad X, nunca calor. han escuchado a Sor Juana, ¿no? Y de repente, pues, unos actores dicen algo de Sor Juana que yo ni sé a lo mejor quién es. Claro. ¿Qué te hace quedarte? Yo creo que les hace quedarse la curiosidad de saber qué va a pasar, ¿no? Esto de conectar con, justo de tener la inquietud de escuchar qué me quieren decir, ¿no? O qué siento, quizá, ¿Qué ¿no? siento? O tal vez ya me identifiqué con el verso que escuché y decido quedarme, ¿no? Claro. Creo que va por ahí. Y en cambio en un festival tienes mucho más recursos. Tienes un programa, tienes un contexto, tienes un público que quizá ya es un público que decidió ir a una obra de teatro en lugar de una película palomera, ¿no? Sí, pero de todos modos creo que es en la esencia del teatro, por lo que ya sea alguien que ha decidido ser hacedor de teatro o público, sino es esta cosa que tiene tan distinta el teatro del cine, de la televisión, y es que está vivo, ¿no? Entonces es algo con lo que tú puedes conectar como espectador directamente, y de pronto te encuentras con otro ser humano que está sintiendo, que está respirando igual que tú,
¿Y qué te genera eso, no? Porque el hecho de poder tocar a alguien, que no es necesariamente que te estés tocando al actor, pero ves que alguien, o sea, sí hay una cosa energética un poco, ¿no? De ver el acto vivo, ¿no? Que a veces incluso es un poquito invasivo, ¿no? Yo en el Santa Catarina, que es este foro universitario que es muy chiquito y que a veces está sentada a esta distancia, me ha tocado sentir la saliva de los actores, ¿no? Y dices, híjole, quiero estar tan cerca. ¿En dónde está esto que incomoda? ¿En dónde está esta teatralidad, esta cosa viva, Juan? Que yo regresaría a tu pregunta de mediador, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Es una parte clave, ¿no? Porque todo aquel que participa en la construcción de una obra de teatro tiene una parte de mediador, ¿no? No es solo aquel guía que te va acompañando y explicando una obra en un museo o una exposición. Es muy diferente. Si uno revisa desde los propios técnicos, desde el dramaturgo que no ves en la escena, no está ahí, Claro. desde el director, desde los actores, todos están preocupados por defender ante ti una obra, por presentarla y comunicarse contigo de diferentes formas, volteándote a ver, no volteándote a ver, tocándote, no tocándote, presentándote un video, mostrándote una fotografía, pero todos aquellos están preocupados. Después están los profesionales de la mediación, diría yo, fuera de la escena, que puede ser el crítico teatral. Es una figura muy importante y que a mí me apena muchísimo que cada vez hay menos lugares donde encontrar esa reflexión posterior. Y por otro lado, ellos han encontrado un lugar muy particular que en la UNAM se llama el Aula del Espectador, ¿no? Perfecto, que eso que dirige Dubati y que tiene como fin el que espectadores hablen con los mediadores, los constructores de estas historias, para ver qué sintieron, qué no sintieron, qué querían decir o qué sintió el espectador de diferentes formas. Yo creo que es algo que eso el teatro defiende de manera constante, mediar entre lo que te quiero decir contra lo que tú estás escuchando. Es muy interesante lo que decía Rebeca en relación a que un niño puede encontrar su vocación o puede encontrar que está siendo abusado viéndose en la escena, ¿no? Claro. Y no había nadie que se lo dijera, ¿no? Nadie. Y a mí me pasó en la función del sábado pasado, el Carro de Comedias, se me acercó uno de los actores al final de la obra, me dijo, Juan, hace muchos años fuiste como coordinador nacional de teatro a un festival a mi ciudad y ahí descubrí yo que quería tener carrera. Y hoy tú me estás viendo aquí en la UNAM como parte de un proyecto de la UNAM. Y estaba feliz y yo también, la verdad. No, bueno, pues claro. Y creo que eso es lo que el teatro tiene de encanto, ¿no? El teatro es un arte comprometido, no huye de lo que nos sucede en la tele, en nuestras vidas, y hay que defenderlo todo el tiempo, ¿no? O sea, no es un arte pasivo, es un arte activo, ¿no? Y por eso creo que me atreví a interrumpirte con el tema de mediación, porque es absolutamente fundamental. Un arte o una obra que se escribe para sí mismo, que tendrá otros valores, ¿no? Pero el teatro como disciplina tiene esta gran fortaleza. Sí, de mover, de remover, ¿no? Así es. De encuerar, de desnudar, que es dónde estaba y dónde estoy ahora. Tenemos poquito tiempo, pero en breve no quiero dejar de decir, ¿cómo es que Teatro UNAM o el teatro en general se ocupa de la gestión cultural de la propia teatralidad? Es decir, yo estudié teatro y luego salgo y ¿quién me dice derechos de autor? ¿Cómo creo? ¿Cómo monto? ¿Qué hace Teatro UNAM a propósito de eso? Bueno, es una pregunta compleja. En ciertos proyectos como el FITU, lo que hace es preparar talleres de especialización en diferentes niveles y cajones, ¿no? Desde la crítica hasta la actuación, desde la dirección a la dramaturgia. Y eso te prepara para posteriormente tener más herramientas y, no es una palabra que me encante, pero ser más competitivo, ¿no? Tener una mochila atrás más potente que te permita trabajar con el otro y ir construyendo tu propio discurso desde cualquiera de las figuras que el teatro tenga. Quiero decir, desde director, actor, tienes que ser tú, tienes que poder, sí, interlocutar, mediar, tener interlocución con el otro, pero siempre tienes que ser capaz de tener una personalidad propia, ¿no? Y eso en un artista es indispensable. Un artista no es un reproductor, un artista es alguien que dice algo de viva voz, ¿no? De su propia voz. Yo creo que además de eso, lo que hace la UNAM es producir, ¿no? Y la Dirección de Teatro UNAM produce en muy diferentes formatos, en muy diferentes esquemas de presentación ante el público. Hoy día estamos trabajando, sí, para los teatros, diría yo, oficiales de la UNAM, pero también para poder llegar a las aulas, no solamente de la Universidad
sino de diferentes, entidades. Es una enorme labor que tiene Teatro UNAM. Antes de irnos, quiero que rematen con una idea o una frase, además de invitarlos, por supuesto, y desde luego que conozcan la programación del 26 FITU y de los 20 años del Carro de Comedias. ¿Con qué quieren rematar? ¿Qué es el teatro para ti? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? Es difícil también la pregunta. El teatro, pues puede ser una forma de vida, puede ser el lugar o el ámbito donde encuentras paz, donde encuentras también mucho estrés, pero donde te identificas y donde convives con gente que puede estar tan loca como tú, ¿no? Muy bien. Sí. Jacqueline. El teatro es el lugar donde creo que te encuentras a ti mismo, donde como espectador de pronto te puede cambiar la vida cuando estás viendo algo, y como hacedor de teatro, el lugar donde eres más libre y puedes ser más tú. Muy bien. Juan. Para mí es el lugar donde eres capaz de aprender a escuchar al otro, a escuchar de viva voz confesiones, ¿no? Confesiones casi que alguien destrozado te la está diciendo al oído, y eso, cuando escuchas bien lo teatral, no dejas de ir nunca, no se te olvida en la vida. Un confesionario público, qué miedo. Sí. Pues ya lo escuchó, está usted invitadísimo, no solo a conocer el Carro de Comedias y el FITU, sino a ir al teatro, a conocer las propuestas teatrales en México, pero también de otros países, en la ventana del FITU. Así que pues vamos al teatro, y a usted lo veo en la próxima sesión aquí de Observatorio en la Cultura.